que siempre nos apoya en todos los sentidos, así como usted siempre nos apoya. No sé, quisiera que den unas palabras para poder iniciar el curso y para poder presentarle al doctor Soto, doctor Barriga, doctora Charca. Rocío, permíteme, yo creo que es justo mencionar que el esfuerzo que se hace para estos cursos que son para nuestros residentes es un esfuerzo de no solamente una persona ni los mismos residentes solamente, ¿no? Tenemos el apoyo de los asistentes, ustedes han visto que nos acompaña siempre la doctora Alzamora. Estamos tratando de incorporar cada vez más a más asistentes y esta vez yo gratamente he podido saber de la participación directa de la doctora Rocío Charca en este curso, a quien le agradezco infinitamente porque yo creo que cada vez estos temas son necesarios ser discutidos por expertos, por personas que manejan y tienen experiencia en el manejo de estas patologías. Y mal haría pues un retinólogo hablando de oculoplástica cuando no, pues no es su especialidad. Yo puedo hablar de anatomía, de fisiología, de embriología, que va a hablar Lido en unos minutos, pero no podría hablar de los temas que tienen que ver ya con la solución de los problemas de este tipo. Entonces, la participación de Rocío y de todos los profesores, porque no solamente está Rocío, es lo que les decía, hay un grupo de profesores muy importante, muy interesante, que va a ser parte de este curso, a quienes desde ya les agradezco y pues auguro que sea un curso para quienes están interesados en el tema de mucha utilidad y ni qué decir para nuestros residentes, que en realidad es el objetivo de todo esto, ¿no? Rocío, muchas gracias a todo el equipo de profesores igual y a ustedes chicos que se esfuerzan por hacer las cosas bien. Cada vez me impresionan más con sus artes. La música me ha impresionado. Voy a contratarlo para el próximo curso de retina de todas maneras, al artífice de esto. Bien, empezamos. Presentemos a Lido. Ah, no, perdón, las palabras de Rocío por si acaso. Buenos días a todos. Qué bueno que estén participando y yo los veo bastante entusiastas siempre en cada tema, en cada actividad que hagamos y eso realmente es bastante grato. Bueno, para mí, por lo menos a mí me gusta enseñar la parte de docencia en algo porque además también decirle a los residentes que parte de la función de un residente es enseñarle a su residente de año menor. Eso es parte de las funciones de todo residente. Entonces, vamos a comenzar acá viendo de mayor a menor complejidad el residente. Como les dije, tiene que exponer. Si es residentado, tiene que participar. Y por eso es que de repente hemos cambiado algunas cositas para que haya mayor participación de ellos, porque el objetivo son ustedes, los residentes. Esto se hace para ustedes, porque se están formando, son futuros oftalmólogos y me da mucho gusto, en realidad, poder ser parte de esto y si puedo ayudarles en algo, ahí estoy para apoyarlos. Entonces vamos a dar inicio, está bien, a la parte de oculoplástica. Es un tema general en radiología ocular, pero sí, el doctor, bienvenido. Estamos en un nuevo capítulo, doctor Lido, y vamos a enseñarle, vamos a cooperar en su formación también entre todos nosotros. En realidad sí ha sido en cada año, pero ahora estamos con el doctor Lido y vamos a esforzarnos para que todo egresado del Hospital Loaiza salga con las competencias necesarias para poder desarrollarse como oftalmólogo en todas sus dimensiones. ¿Sí? Podemos empezar entonces. Gracias, Rocío. Empezamos entonces. Hago la presentación del doctor Lido. Doctor. Bueno, Listo. Bueno, doctor Barriga, buenos días. Espérate un momentito, te voy a presentar para que te conozcan los...
Buenos días. Bueno, hoy día, como mencionó la doctora Charca, tenemos con nosotros al doctor Lido Soto Cáceres. Él es residente de primer año de nuestro hospital, del Servicio de Oftalmología Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Y también, bueno, él realizó el pregrado en la Universidad Peruana de los Andes, de la ciudad de Huancayo, y hoy está realizando el posgrado en oftalmología por la Universidad Mayor de San Marcos en la sede del Hospital Loaiza. Doctor Lido, le dejo a cargo la ponencia. Puede empezar. Bueno, gracias, doctor Escobedo. Primeramente, el doctor, buenos días, doctor Barriga, doctora Charca, buenos días. Me da gusto las palabras que me dijeron de aliento. Es mi primera vez que estoy exponiendo, pero lo voy a hacer con todo el entusiasmo posible. Bueno, el día de hoy me tocaba exponer embriología ocular. Vamos a empezar con lo que es hablando de lo que es la embriogénesis ocular. Sabemos que el origen embrionario de las estructuras oculares, todos van a nacer de una cierta estructura. Y estas estructuras van a estar dadas a partir del neuroectodermo, las células de la cresta neural, el ectodermo superficial y el mesodermo. Cada una de estas estructuras van a dar origen a las estructuras o la embriogénesis del ojo. En este caso, hablamos del neuroectodermo, que va a dar origen a la retina, al epitelio pigmentario retiniano, al nervio óptico, a los axones y glía, al epitelio en general y a los procesos ciliares, a la superficie posterior del iris, al esfínter y al dilatador del iris a su vez. También al vitrio. Entonces, esto es lo que va a producir el neuroectodermo. Las células de la cresta neural, también otro tipo de células precursoras, que va a dar origen a la esclera, al estroma y endotelio corneal y a la malla trabecular. A su vez, al tejido conectivo del iris y al músculo ciliar y al coroides. El ectodermo superficial va a dar origen al cristalino, al epitelio de la córnea, a la conjuntiva y párpados, a la glándula lagrimal, al revestimiento de las vías lagrimales, y a su vez, para terminar, porque son bastantes nombres, el mesodermo va a dar origen a los vasos sanguíneos fetales y los definitivos también, al estroma del iris, a la musculatura extraocular, a la grasa del tejido conectivo orbitario y al conectivo de párpados y el vitrio. Todo esto va a empezar a la tercera semana más o menos, va a empezar a partir del embrioblasto. El embrioblasto va a dar origen al epiblasto y al hipoblasto. El epiblasto va a dar origen lo que es al ectodermo. El ectodermo con el hipoblasto van a formar a su vez el mesodermo y el endodermo. Hablando del ectodermo neural. El ectodermo neural va a dar origen lo que son a los pliegues neurales. Y los pliegues neurales, estos van a diferenciarse más adelante en el tubo neural o el surco óptico. Como mostramos aquí en la figura, tenemos lo que es en la parte anterior, superior, lateral al surco óptico. Y tenemos en la parte lateral, superficial, lo que es las células de la cresta neural, ¿no? El surco óptico, a su vez, en el día 25 de gestación, va a dar lugar a las vesículas ópticas. Las vesículas ópticas se van a unir con el ectodermo superficial y estos van a dar origen a la copa óptica y a la placoda lenticular. Esto más o menos en el día 26 de gestación. En la semana 3 vamos a tener lo que es
el pliegue, o la formación de los pliegues neurales que empiezan a cerrarse. Esta es una vista dorsal. Vamos a tener el pliegue neural en la parte lateral superior. Vamos a tener los dos pliegues neurales y donde se van a formar el surco neural. Todo esto se va a formar en la semana 3. En la semana 4 vamos a tener la formación de las vesículas ópticas y láminas del cristalino. Este es un corte transversal donde vamos a tener la lámina del cristalino, que tiene la parte superficial, y la vesícula óptica que va a imaginar, ¿no? Que va a ser adyacente a la lámina del cristalino. En la semana 4 y medio, la invaginación de la vesícula óptica y la lámina del cristalino. En este corte transversal vamos a ver que la lámina del cristalino va a estar en un proceso de invaginación. Este proceso de invaginación va a hacer que se una con la vesícula óptica, ¿no? Van a tener una unión entre los dos, que esto más adelante va a dar origen a lo que es al cristalino, ¿no? En la semana 5, el desarrollo de la excavación papilar y de la vesícula cristalino, en este corte transversal, vamos a ver lo que acá en esta figura va a sobresalir, lo que es el mesénquima. Acá tenemos el neuroectodermo interno, la invaginación de la vesícula, el ectodermo superficial, que va a ir, este ectodermo superficial, como donde va la manito, vamos viendo, ¿no? Que va a ir alrededor del todo el películo óptico, ¿no? En la semana número 6 vamos a tener el cierre, la fisura óptica, por la que pasarán los vasos hialoideos que cruzan la excavación papilar. Esto viene, el cierre de los vasos hialoideos por fisura óptica, conocida también como hendidura óptica, ¿no? O a la hendidura hialoidea. Esto va a empezar a la semana 6 y siempre parte de la parte media, ¿ya? Media hacia la parte anterior y de la parte media hacia la parte posterior, el cierre de esta fisura o esta hendidura. Esa es la forma donde se va a cerrar. En la semana 7, de diferenciación de las capas del neuroectodermo en el epitelio pigmentario de la retina y expansión de la vesícula del cristalino. Ahí vamos a ver cómo se van formando el ectodermo superficial, ¿no? Va a tener un acercamiento con la vesícula del cristalino, donde se va a observar también el desarrollo del sistema hialoideo. Los vasos del sistema hialoideo van a ir y van a irrigar a la vesícula del cristalino. Y acá se observa, ¿no? Lo que es la retina neural y el epitelio pigmentario. En la semana 8 ya vamos a tener la fusión de los párpados y el desarrollo de los músculos extraoculares desde el mesénquima. Igualmente tenemos el corte transversal. Vamos a tener el párpado, que va a estar en la semana 8, en unión, ¿no? El párpado cerrado, como dicen, ¿no? Los párpados cerrados. Vamos a tener el remanente hialoideo, como que los vasos hialoideos van a empezar a retroceder. Vamos a tener ya presencia de lo que es la córnea. Vamos a tener la cámara anterior. Y vamos a tener acá lo que es la presencia de los músculos extraoculares junto con el nervio óptico.
Si no se desarrolla el cierre o la función de la fisura óptica o la hendidura embrionaria, se va a formar lo que es la falla del cierre de la hendidura coroidea, va a producir lo que es, como muestra en la figura, un coloboma, ¿no? Esos son los ojitos de un niño que no ha tenido ese cierre. Ahora vamos a hablar lo que es la embriología de la órbita. La órbita se forma a partir del mesénquima que rodea la vesícula óptica. La pared medial que va a producirse a partir del mesénquima también, y esto a su vez va a ser producido por el proceso de las células nasales o proceso nasal lateral. Acá tenemos el proceso, a ver, creo que se sucedió, ahí está. El proceso nasal lateral, ¿no? Tenemos el embrión y donde está el proceso lateral nasal. A su vez, la pared lateral y la pared inferior, la pared inferior del mesénquima va a ser producido va a ser originado por el proceso maxilar, donde acá tenemos la figura del proceso maxilar, ¿no? La pared superior también del mesénquima va a originar la cápsula mesenquimatosa del prosencéfalo. Continuando con la embriología de los huesos de la órbita, hay dos tipos de osificación. Una es la osificación endocondrial, donde esta osificación endocondrial va a dar origen al único hueso de la órbita, que sería el etmoides. Y el otro tipo de osificación va a ser la membranosa. La membranosa va a dar origen a los demás, huesos de la órbita, ¿no? Ya, y como son, pues, el fenoide, el cigomático, el frontal, ¿no? El frontal, el cigomático, el maxilar, el lagrimal, ¿no? A todos ellos. En la quinta semana comienza la osteogénesis y la condrogénesis. A partir de la sexta semana se desarrolla el maxilar, siendo el maxilar el primer hueso que se va a desarrollar a nivel de la órbita. En el sexto mes ocurre una fusión o soldadura, se puede decir, de los huesos pequeños. Y ahora vamos a continuar con lo que son la embriología de los párpados. La embriología de los párpados tiene dos orígenes. El origen del ectodermo superficial, del cual se forman la epidermis, el folículo piloso de las cejas y pestañas, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, las glándulas lagrimales y la conjuntiva tarsal y conjuntiva vulvar. El otro origen es a partir de las células de la cresta neural, la cual van a formar el tejido conjuntivo y las placas tarsales. Siguiendo con la embriología de los párpados, vamos a tener el ectodermo y el mesodermo superficial. Esos son los orígenes, los que van a dar origen a los párpados. El ectodermo y el mesodermo superficial van a formar una condensación mesenquimatosa de células. Y esta condensación mesenquimatosa de células va a ir por la parte superior y por la parte inferior. Por la parte superior va a formar encima de la vesícula óptica y va a formar el proceso frontonasal. Y este proceso frontonasal va a dar origen al párpado superior. Esta condensación mesenquimatosa por la parte inferior va
de la vesícula va a dar origen al proceso maxilar y este a su vez va a dar origen al párpado inferior. En la embriología de los párpados tenemos etapas. Va a haber una etapa de crecimiento, una etapa de diferenciación y una etapa de maduración. En la etapa de crecimiento va a haber una proliferación ectodérmica. Esto va a ser aproximadamente a la 9ª semana, donde va a haber los pliegues palpebrales se van a fusionar, pero antes que se fusionen los pliegues palpebrales va a haber la formación de la conjuntiva y el saco conjuntival. Y va a concluir a la 9ª semana, concluye con la etapa de crecimiento o la fusión de los párpados. La diferenciación, en esta etapa de diferenciación, que va a ser al 4ª o 5ª semana, hasta los 2 meses, vamos a tener lo que son los párpados visibles. Acá tenemos, como tenemos acá en la figura, para mostrarle, tenemos el cristalino, estos son las fibras, y vamos a tener el párpado cerrado, pero después esto se va a formar en la conjuntiva, el saco conjuntival, y se va a abrir estos dos pliegues, pero posteriormente vuelve a cerrarse, vuelve a fusionarse los párpados, más o menos a la 9ª semana. Bueno, durante la diferenciación vamos a tener el mesodermo subyacente a la conjuntiva. Va a haber una formación del tarso, del tabique orbitario, del ligamentos cantales, de la cápsula de Teno, de la membrana de Müller. Vamos a tener del músculo elevador de los párpados, de los retractores palpebrales inferiores, del ligamento superior del saco conjuntival. Y en esta figurita tenemos, ¿no?, el epiblasto, el mesoblasto, tenemos la conjuntiva, y se muestra acá lo que es el cristalino y los vasos hialoideos, ¿no? Entonces, al 3er y 4º mes vamos a tener lo que es la formación de los folículos pilosos y de los ganglios palpebrales. Se va a tener los ganglios de 6 y MOL. Estos van a ser originados por las células epiteliales respectivamente. Acá tenemos son las glándulas sebáceas, los folículos, y los ganglios de Meibomian van a se profundizan, o sea, estas células basales van a ser profundizan de las células basales en el párpado posterior. Acá tenemos la separación de los párpados, que se van a dar esto al 5º o al 7º mes. Esta es la forma como se van a separar. A medida que van desarrollando las pestañas, estructuras glandulares de los párpados, se abren gradualmente al 5º al 7º mes. Estamos viendo en la figura cómo va el crecimiento de las glándulas. Van a ser estas que se abren, y la formación de las pestañas, ¿no? Van a madurar los ganglios y van a hacer que los párpados se abran fisiológicamente. A las 6 semanas vamos a tener lo que son los brotes epiteliales, y esto a su vez el ectodermo
del fondo de saco conjuntival superolateral. A las 7 semanas, la glándula primordial va a producir lo que es la condensación ovoide y las yemas epiteliales con células mesenquimales circundantes. A las 8 semanas va a producirse la luz central en las yemas epiteliales y de 9 a 11 semanas, por presencia de una placa mesodérmica nacida en el tendón elevador, la glándula se divide en órbita y la parte orbitaria y palpebral. Y a las 13 semanas el desarrollo de los acinos glandulares. Acá tenemos lo que es el surco nasolagrimal o la fisura nasoóptica. Esto va a ser a la 5ª semana aproximadamente. Acá mostramos el engrosamiento endodérmico y el conducto nasolagrimal. Acá tenemos, ¿no?, el proceso lateral nasal, la invaginación del ectodermo y el proceso maxilar. Eso es lo que hace un rato habíamos ya mostrado. El ectodermo invaginado va a dar origen a los canalículos. A los 3 meses la canalización empieza y termina aproximadamente a las 8 semanas, ¿no? La embriología de los músculos oculomotores es de origen mesodérmico. Los miocitos en la región del mesodermo paraxial en el área de la placa precordial, estos miocitos van a ser de los músculos oculomotores. A su vez, estos miocitos migran ventralmente y caudalmente alrededor del ojo en desarrollo. A su vez, la forma en que nacen es cilíndrica y pasan a ser alargadas y cónicas. Como saben, los músculos son cilíndricos, los músculos oculomotores, ¿no? Y van a ser alargados y cónicos. Los presuntos miocitos se concentran particularmente en la zona ecuatorial. Es la forma donde van la zona de inserción, ¿no? Aquí prolifera y se diferencia más adelante. Sus tendones del tejido conectivo son aplanados y se origina en la cresta neural. Finalmente se fusionan con la esclerótica. Aparecen aproximadamente en la siguiente secuencia. Primero, el recto lateral, el recto superior y el elevador del párpado a la 5ª semana. El oblicuo superior, el recto medial a la 6ª semana, seguidos del oblicuo inferior y el recto inferior. Ahí terminamos. No sé si hay alguna pregunta. Bueno. Muy bien. Gracias. Gracias, Lido. Yanitza, ¿tenemos preguntas? ¿Aló, Yanitza? Doctor. Sí, te preguntaba si tenemos preguntas en el chat. Creo que No, no. doctor. No, doctor, no hay ninguna pregunta. Ya, a mí me gustaría hacer algunos comentarios que siempre lo hago cuando hacemos las clases de embriología, y si ustedes lo recuerdan, en varias oportunidades he mencionado lo que voy a decir a continuación. Si estudiamos la embriología sin un propósito, digamos, vamos a decirle constructivo, o sea, estudiar la embriología para entender qué es lo que pasa con nuestros pacientes cuando tienen alguna alteración embriológica y la tenemos que reconocer, es muy difícil. Lido debe haber pasado bastantes problemas para preparar una clase de tan pocos minutos
con toda la información que hay, y él mismo decía, ¿no? La cantidad de nombres que hay. Esa es una forma de ver la embriología, es compleja, es difícil, eh, por eso existen los embriólogos también, pero para la parte clínica, que es lo que nos compete a nosotros como oftalmólogos, siempre hay detalles que van a ser importantísimos de tener en cuenta, porque vamos a estar expuestos a probables pacientes que tengan alteraciones embriológicas en la formación, en este caso, de sus párpados o de los anexos de sus lobos oculares, y vamos a tener que lidiar pues con la solución del problema, y eso es digamos, ese es el kit del asunto, ¿no? Entonces yo empezaría tratando de darle a estos conocimientos, a esta información que nos ha hecho Lido, ir dándole la importancia clínica que puede tener el conocer esta embriología. Una de las primeras preguntas que siempre se me han ocurrido cuando se hace la embriología de los párpados es que, y justamente nosotros los retinólogos, algunos, estamos a veces expuestos a examinar niños prematuros, ¿no? Y algo que me ha sorprendido de la presentación de Lido es que mencionaba que los párpados, por ejemplo, se separan hasta el 7º mes de la gestación, de la edad gestacional del feto, del producto. Y la verdad es que a mí me ha tocado ver niños prematuros, algunos tan prematuros como 30 semanas, creo que por ahí tengo, mi récord es de 28, pero creo que Martín Mitsuharay ha visto niños más prematuros, y nunca nos ha tocado ver un niño prematuro con los párpados fusionados todavía, ¿no? Entonces, ese rango que diste, Lido, yo no sé de dónde lo has tomado, pero me gustaría conocer si hay alguna evidencia de niños que han nacido después de las 28 semanas y los párpados todavía estaban fusionados. Si este niño era de un desarrollo normal, que no hubo intervención de ninguna droga ni de ninguna enfermedad cromosómica, ¿cuán probable es que nazca con los párpados fusionados al 7º mes, ¿no? Te hago esa pregunta porque te digo, vamos a estar expuestos a niños prematuros, pero no recuerdo hasta el momento ninguno que, habiendo tenido un desarrollo embriológico normal, solamente el único problema que tiene es su prematurez, que haya nacido con los párpados fusionados. ¿Tienes el dato, Lido, o hay alguien, no sé si tú, Rocío, conoces la respuesta? ¿Qué tan prematuro tendría que ser un niño? Esa sería la pregunta de la otra manera, ¿no? Para que nazca con los párpados fusionados sin tener ninguna alteración cromosómica o de intervención por alguna droga. ¿Alguna idea? Lido, no sé si tienes que Doctor, Sí, Lido. justamente acá en la etapa de crecimiento, la fusión de los párpados a las 9 semanas, doctor. Y después de ahí empezaban a separarse de nuevo. Claro, ¿cuándo termina la Ajá. separación? Sería la pregunta. En tu exposición decías hasta el 7º mes, y eso es lo que me llamó la atención. De repente hay un lapso, a ver. Estoy viendo dónde. Hay un slide donde dice 7º mes. Ya, doctor, acá cuando se forman el 3er al 4º mes, en los folículos pilosos y palpebrales, ahí es donde se separan Comienzan a los separarse. párpados. A ver, Ajá. pon una posterior. Ahí está. Aquí, ahí está. Separación de los párpados 5 a 7 meses. Acá, la Sí. primera, en esa diapositiva, si te das cuenta, dice separación de los párpados entre el 5º y el 7º mes. Sí, sí. ¿No? Lo que pasa es que sí, al inicio está con un epitelio, está unido con un epitelio del párpado superior e inferior que recién se están formando las placas dorsales y las estructuras de todas las capas del párpado. Entonces, es al 5º al 7º mes esa fecha, ese tiempo en el embrión,
en que comienza a formarse exactamente las estructuras anexas, glandulares y el folículo piloso de las pestañas y se forma el reborde palpebral. Y es así que en ese tiempo el reborde palpebral, que es muy complejo, tiene muchas estructuras y muchas capas, tiene que epitelizarse primero, formarse estructuras para que pueda separarse. Entonces, hay anomalías congénitas que hacen que no se termine de separar completamente o formar esas estructuras y el epitelio para que pueda haber la separación. También hay anomalías congénitas que hacen que no se formen los párpados, no hay esa fusión exacta al inicio, en la primera lámina en el A. Los colobomas. Hay colobomas, has puesto la foto del coloboma en el iris, pero también hay colobomas en el párpado, no se forman. Y también hay, no se terminan de fusionar o no se forman. El abléfaro, cuando no existe el párpado, no se forma. El coloboma no existe la fusión exacta, no se termina de fusionar las estructuras y formar el párpado. Entonces es el coloboma. Y cuando tenemos, por ejemplo, un párpado fusionado, doctor, que sí hay casos, son muy raros, yo pienso que en el tipo de niños es donde manejan más eso, ese tipo de patologías, lo que tenemos que hacer es corregirlo quirúrgicamente. Ya se ha dado tiempo para que se forme folículos pilosos, las glándulas, el tarso, sobre todo que es el soporte del párpado, para que nosotros quirúrgicamente debamos separar el párpado. Y reconformar el reborde palpebral. Ok, Más ok. fuente. Wilito. Por lo tanto, entonces va a ser siempre raro encontrar a un niño normal que nazca a las 30 semanas con los párpados fusionados. Tiene que haber una Exactamente. anomalía de todas maneras para que eso haya ocurrido. ¿De acuerdo? Blanquita, Sí, tú ibas a Sí, intervenir. sí, Wilito lindo, buenos días. Felicitaciones al doctor Lino, excelente su presentación. Sí, en el Hospital de Niños, cuando el Instituto Nacional de Salud de Niños se llamaba Hospital de Niños, estábamos de residentes, sí hemos tenido la oportunidad de ver anquilobléfaros y alteraciones simplemente de eso, Wilito lindo, de eso nada más. ¿De prematuridad, Blanquita, o, Sí, o por alguna alteración congénita? no prematuridad, sino una alteración congénita, pero algo único. O sea, no estaba Claro, asociado claro. hasta ese momento en otra alteración. Y en nuestro hospital, cuando ya yo era asistente y hacía lo de la oftalmología pediátrica, hemos visto prematuros, de prematurita de 600 gramos y que tenía coloboma. Tenía coloboma, Pero ya tenían separados los párpados. Sí, el párpado sí, si no me Sí. refiero coloboma, Sí, la retiniano, pregunta, retiniano. yo hacía la pregunta porque en este slide que estamos viendo ahorita, dice pues que la separación de los párpados ocurre hasta el 7º mes. Pero yo con Martín hemos visto niños más prematuros, o sea, que han nacido antes del 7º mes inclusive, y nunca Claro. nos ha tocado ver, por lo menos a mí no sé si Martín habrá podido ver esto, pero nunca nos ha tocado ver párpados fusionados por por haber nacido prematuros, ¿no? Sí, sí hemos visto también, como tú dices, alteraciones palpebrales, pero siempre ligadas a una enfermedad congénita, Claro. cromosómica, en fin. Pero nunca a un niño que supuestamente ha sido de un desarrollo embriológico normal, que desgraciadamente nace prematuro, pero no nace con los párpados fusionados, ¿no? No nos ha tocado por lo menos eso. Y como te digo, el prematurito que vimos era el coloboma de nervio óptico. Tenía Claro. coloboma de nervio óptico. Claro. Y bueno, la otra pregunta, Lido y Rocío, que también es algo que a nosotros los retinólogos nos interesaría. A mí por lo menos siempre me he preguntado si los párpados de un niño tan pequeñito como los que vemos en prematuros ya han terminado su desarrollo anatómico final o todavía tienen algo por formarse después de haber nacido. ¿Por qué les digo esto? Porque estos niños son sometidos a lo mismo que hacemos con cualquier persona a la que le queremos abrir los párpados y tenemos que ponerles un instrumento para separarlos, y nosotros sabemos que eso puede hacer daño. Y si es un párpado que todavía no ha terminado de desarrollarse anatómicamente, podemos estar haciendo daño pues estructural severo y deformar ese párpado.
No nos ha tocado tampoco, yo no recuerdo haberle hecho daño a ningún niño por ponerle un blefaróstato. Se me ocurre que a diferencia de otras partes del ojo de los niños recién nacidos que todavía no están maduros, como la retina, en la retina no nace madura, sino todavía tiene que seguir desarrollándose hasta los 4 o 5 años. A mí se me ocurre que los párpados después del nacimiento ya están completamente formados en toda su estructura anatómica o les falta algo por desarrollar. ¿Tú sabes algo de eso, Lido o Rocío? Cuando un niño nace, ¿ya su párpado se formó completamente o le faltan algunas cositas por desarrollar o simplemente ya solamente queda crecer hasta que adopte su tamaño normal de adulto? Lo que sí he leído ahí, doctor, que cuando nacen, por ejemplo, no tienen lágrimas los niños todavía, ¿no? Entonces, después recién llega a tener esas lágrimas. Ya estamos hablando Ajá, entonces sí, del sistema lagrimal. ajá. Los párpados, o sea, los párpados, yo he leído, no hay una maduración después del nacimiento, pero el sistema lagrimal sí. Claro. Ya, La otra cosa que sí hemos visto alguna vez, y bueno, tal vez por eso sí podríamos decir que falta todavía desarrollar algo, es que algunos niños nacen con un entropion natural, las pestañitas metidas y tocando los ojos, pero con la edad desaparece y eso pareciera un proceso normal. ¿Tendría algo que ver con el tarso esto, Rocío? Que todavía no está completamente desarrollado. ya, para responder la pregunta anterior, Sí. el niño nace con toda la formación completa del párpado, Ya, todas sus capas. Nace de acuerdo. y si hay que hacer un procedimiento es como un adulto pero pequeñito, ¿verdad? Ya, ya. Y sí, el sistema lagrimal, y es bueno que Guido lo haya mencionado, eso es lo que sí demora. La producción de la lágrima, y ya es un tema que lo vamos a tocar en parte de glándula lagrimal, con quien desarrolle, hasta a partir de cuando el niño produce lágrimas. Y con un recién nacido, un neonato, cuando llora no hay lágrimas. Y también la membrana, el conducto naso-lagrimal también puede tener membranas, imperforaciones, y por eso hay muchas veces una obstrucción de vía lagrimal baja, es natural, fisiológico, porque todavía se está formando el sistema excretor lagrimal. Eso lo vamos a revisar a detalle más adelante. Ahora, sí, en cuanto al entropión, hay un entropión congénito y hay el epibléfaro. Entonces, los niños que nacen con un entropión que no es patológico, sí, a medida que van creciendo, van formando la anatomía del rostro, del cráneo, se va alargando y va formando la cavidad nasal ósea, van a ir mejorando ese pliegue que tienen. Es un pliegue palpebral inferior que lo tienen redundante. A medida que va creciendo el niño, va mejorando y se soluciona solo. Se soluciona solo, no hay que hacer nada, no les produce mayor molestia, no hay queratitis, no hay conjuntivitis. Cuando ya sale de eso, de este patrón, y produce molestias, produce clínica, sí es necesario operar y retirar ese pliegue del párpado inferior que le produce, ya sería un entropión congénito. Pero si solo es un pliegue tipo de picanto que se va a corregir solo con el crecimiento del niño, no se hace nada. Pero es muy frecuente, sobre todo en la raza asiática, los orientales tienen ese pliegue hasta adultos, ¿no? Ellos continúan teniendo el pliegue, pero las pestañas ya deberían corregirse, el párpado debería verticalizarse, no debería estar rotado ni hacia afuera ni hacia adentro. Entonces, ahí es allí cuando podemos diferenciar lo patológico de lo fisiológico. Okay. Perdón, Sí, Grito, Blanquita. lo que dice Rosito es cierto, y es lo que ocurre con los pacientes japonesitos. Cuando tenemos pacientes japonesitos bebitos, entonces hay ese plieguecito y hay una apariencia de una triquiasis ocasionada por este epibléfaro.
Entonces eso solito se revierte solamente, inicialmente, bueno, los gelcitos y lo que uno, el masajito, o sea, bajarle el párpado, ¿no? Para que las pestañitas no se vayan hacia adentro y no le erosionen la córnea. Y por otro lado, para solamente, aparte, bueno, de lo de la prematuridad que pudiera haber asociado a anomalías congénitas, no hay que olvidarnos que, por ejemplo, en estos anquilobléfaros pueden presentarse solos, pero también pueden presentarse asociados a otras anomalías congénitas. Entonces, por ejemplo, a veces vemos pacientes que tienen anquilobléfaro, tienen anostalmos, microftalmos, y pueden tener tisis bulbi congénita, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Y también, por otro lado, en cuanto a colobomas, acordarnos de que del coloboma, ¿no? Lo más frecuente en la región nasal, ¿no? Nasal superior. Y debemos colocarlos a los colobomas palpebrales dentro del espectro de las fisuras faciales. Entonces tenemos que pueden haber fisuras palatinas, nasoculares, oroculares, asociados también a dermoides, dermolipoma, microftalmos, coloboma de iris, de retina y de nervio óptico. Entonces es importante, que lo que ha expuesto también el doctor Lino, entonces ahí va a darse cuenta de todas las estructuras que yo he nombrado que pueden ser afectadas, entonces decir, a ver, ¿a qué nivel era? ¿Era ectodermo, era mesodermo? Se combinan las dos, porque así vamos a ver incluso pacientes que llegan tardíamente, vienen por otra alteración, como hemos tenido, por ejemplo, tumores o linfangiomas faciales, que se ha descubierto con el estudio anatomopatológico y que están asociados, encontramos a coloboma, por ejemplo, el coloboma de iris, y asociados también a retinitis pigmentosa, ¿no? Entonces, imagínate toda esa asociación embriológica y que se ha manifestado poco a poco, no de inicio, sino poco a poco. Y muchas veces, como nunca han ido al médico, nunca se dieron cuenta que tenía ese coloboma también de coloboma de iris, ¿no? Entonces, eso es muy interesante la clase y se abre a un espectro inmenso, ¿no? Muchísimas gracias. Y en la última pregunta que tenía era con respecto, claro, probablemente no era el tema ahora porque estamos hablando de embriología normal, claro, sino pero para asociarla. claro, para ir haciendo las asociaciones, pero por ejemplo, si un niño nace con una alteración congénita de los párpados, ¿habría que investigar sobre alguna droga en específico con la que se haya podido encontrar relación de estas alteraciones morfológicas de los párpados, por ejemplo? ¿O Claro. no se conoce ninguna asociación específica de medicamento que altere la formación de los párpados? De todas maneras habría que averiguar, ¿no? Y un estudio genético sería ideal, ¿no? También, ¿no? Drogas y estudio genético, ¿no? Eso sería importante. Ok, Bueno, muy bien. ahí no puedo cortar mucho, hay que hacer el estudio. Claro. Sí, es bien importante. Muy bien, entonces yo no tengo más preguntas. Tenemos todavía unos minutos. No sé si hay preguntas del auditorio, Yanitza. Me parece que no, doctor. Yo quería hacer un comentario. Sí, Rocío, claro. General. Bien, felicitaciones al doctor Soto por la exposición. Se ha esforzado y está muy bien. Y felicito, ha tocado la embriología en general, ¿no? Y con esto, acá, con esta primera exposición del capítulo, podemos darnos cuenta y ver que la oftalmología no solamente es el globo ocular, no solamente es el ojo, como a veces en algún momento nos parece eso. Entonces, abarca desde el globo ocular, el sistema glandular, los anexos, los párpados, pestañas, las cejas. Entonces, con esta introducción vamos a ver que la oftalmología es más amplia, la órbita, más allá de la órbita, y las estructuras vecinas, muchas veces. Porque, ¿de dónde se produce? Porque a veces las patologías vienen de las estructuras vecinas. Y con la embriología vamos a ver con las diferentes capas que nos van a producir el neuroectodermo, mesodermo, ectodermo. Según eso también podemos ver biologías de determinadas enfermedades y hay que relacionar con enfermedades sistémicas, también buscarlas. Entonces, simplemente eso, en conclusión, la oftalmología es mucho más. La evaluación del oftalmólogo abarca más del globo ocular, desde la ceja hasta todo el borde orbitario y hasta más hacia atrás incluso, ¿no? La órbita. Muy bien. Ok,
Ok, yo pediría que sigan el ejemplo de Lido en cuanto a los tiempos. Este es importantísimo porque ya ven ustedes que tenemos tiempo para poder comentar y discutir y a veces la experiencia que tiene uno con estos temas es más fructífera que la misma información que se da en la presentación. Así que esperaría que en las próximas presentaciones se cumpla eso, ¿no? Que se mantengan los tiempos como lo ha hecho Lido. Gracias, Lido. Chao, muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, todo excelente. ¿Ah? Gracias. Bueno, gracias, doctor, por su aporte. Yo creo que es mi primera vez y cada vez voy a mejorar más. Muchas gracias. Lo ha hecho muy bien el doctor Lido. Felicitaciones. Gracias, doctora Yanisita. Muy bien, bienvenido, doctor Lido. No sé, Dianita, ¿alguna palabra? Gracias, no, Lido, muy bien, muy bien. Gracias, doctora. Gracias, doctora Ortiga. Gracias, doctora Charca, por apoyarnos siempre. Para recordarles que mañana tenemos el tema de anatomía de la órbita y el párpado. Muy bien. Muchísimas gracias. Mañana, Gracias entonces. por todo. Hasta mañana. Hasta Mañana nos Gracias, vemos. doctora Yanisita. Hasta mañana. Gracias, doctor Rosito. Gracias. Gracias, doctora. ¿Y ahora cómo se sale?